buenos días, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. A ver. Conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Antes de comenzar la nota, el apodo Vitrola, ¿a qué se debe? El apodo de Vitrola se debe que era muy parecido a un chico que le decían así cuando jugábamos en los infantiles. Y bueno, en una práctica el entrenador le dijo a un chico, mirá qué parecido que es a Vitrola. Entonces uno me gritó Vitrola y ahí quedó. Y después, como hablo bastante, claro. se llegó el apodo y quedó con el correr del tiempo. Ahora habría que preguntarle al otro por qué le decían Vitrola. Sí, había que preguntarle. Pero sí. No tuve gusto de conocerlo, era un chico que me puso a jugar a Racing y bueno, y después le perdí el rastro. ¿Es cierto que sus padres no querían que juegue al fútbol y se iba a patear a escondidas y prácticamente lo hizo así para ir a probarse a River? Mirá, mi papá no no se metía, mi papá estaba en la industria del calzado, mi papá era de esos que iba a comprar el cuero al interior, volvía en tren, yo que se lo acompañaba, hacía el dibujo, el corte, hacía todo para hacer un zapato perfecto, ¿no? Como se hacía en otros tiempos. La que no me dejaba era mi mamá, porque no era como los otros chicos, cuando llegaba los otros chicos estaban merendando o estaban jugando y yo sí abría la persiana, me escapaba, iba a jugar a la pelota y después cuando venía tenía la mala idea de secarme con las toallas quedaban negras. Así que se daban cuenta por eso. Era una obsesiva del orden de la limpieza. Mi mamá con eso, pero con el tiempo, mira, mi mamá hoy vive, va a cumplir el 1 de mayo 99 años, está lúcida y bueno, gracias a Dios a veces podemos recordar ciertas cosas. Pero usted era un buen alumno en la escuela, ¿es así? Era bueno. Sí. El colegio era bueno, era el abanderado del colegio, en la primaria, estudié en el Carlos Pellegrini, me recibí, después estudié Ciencias Económicas, 3 años, y bueno, después con el ir y correr y venir del fútbol, fui dejando, pero hice el curso de periodista deportivo, me recibí de periodista deportivo, y bueno, y a veces doy algunas charlas. Últimamente estuve viajando a Sudáfrica durante 5 años, y bueno, con Cristian Castillo estuvimos en clínicas de fútbol, que fue lo último que estuve haciendo en el fútbol hasta este año. Usted lo vio nacer a Cristian Castillo en aquel gran Atlanta, donde todos recordamos que jugaba además el Pepe Castro, Alcami, Virardi, era un gran equipo, y ahí apareció Cristian Castillo en todo su esplendor. Y Cristian era un chiquirín de 17, 18 años, y yo necesitaba un centro delantero. Me acuerdo que hablaba con los entrenadores de las divisiones inferiores, y siempre me mandaban alguno, pero un día se me ocurrió ir a ver un partido, y a Cristian, que era un gambeteador. Vos sabés que los gambeteadores no son muchos hoy. Y Cristian te sacaba 1 o 2 hombres de encima, te definía partidos, así que lo invité a entrenar con la primera y en un mes estaba jugando y fue uno de los artífices del campeonato, de ascenso, y que nos faltó muy poquito para descender a primera directamente cuando hicimos la campaña de ir punteando, después de haber salido campeón en primera vez, de ir punteando todo el año en el Nacional. Y él muchas veces quizás los ha reconocido. ¿Usted cree que por ahí si hubiese tenido una vida un poquito más ordenada en cuanto a lo que es salida nocturna y ese tipo de cosas, hubiese sido una carrera mucho mejor de la que tuvo? Y a todos les pasa, a todos les pasa. Lo que pasa es que los chicos vistosos, futbolistas, con dinero en el bolsillo y que encima fachero, van viviendo paso a paso sus años, todos pasan por esa etapa. Hay algunos que que reaccionan de una forma, otros de otra. Cristian creo que dentro de todo hizo una carrera excelente, y a qué chico no le gusta salir, a todos. Así que por eso en los años en que a mí me tocó estar en River, en las divisiones inferiores, y estar con los chicos que pintaban para primera, había que hablar bastante con ellos. Y los pibes te escuchan, y si tienen un buen guía, sin ningún lugar a dudas que van a hacer las cosas bien. A veces no están bien rodeados, que la familia
no entiende el tema o que no está metida en el tema del fútbol. Entonces todas esas cosas te llevan a poder equivocarte en algún aspecto de tu vida. Claro. Y no tenés el triunfalismo que podés lograr si haces las cosas bien. ¿Costaba mucho meterse en ese primer equipo de River teniendo un monstruo adelante como Pinino Más? Era difícil, pero era difícil porque antes no había tantas transferencias. Claro. Entonces los que iban llegando con condiciones no llegaban, porque el que jugaba en primera jugaba 10 años. Entonces era bastante difícil. Yo no puedo jugar en primera por ya de niño, y gracias a eso de integrar la selección argentina. Me vieron, y Nino jugaba en la primera de River y yo jugué en la selección. Claro. Entonces pasó la venta. Lo compró el Real Madrid, pero lamentablemente volvió antes de lo que yo imaginaba. Entonces al volver Pinino otra vez, yo lo que sentí que era mi momento de partir, y ahí fue después del año 75 que empecé a viajar, ¿no? Me fui a Chile, que fueron mis mejores años, el año 76. Y después jugué en España, en México y en Colombia. Leí en una nota que había concedido al Gráfico hace un par de años, diciendo de que Peuchelli y Diez habían sido sus grandes maestros. Uno le enseñaba la parte técnica y el otro la táctica del juego. ¿Existen todavía esos maestros en el fútbol, Jorge? Me parece que hoy es más importante ganar que enseñar. Y me parece que algunos clubes lo hacen bien, otros no. No hay muchos maestros. Quizá todo pasa por el triunfo, por el éxito. Y como yo dije en esa nota, Peuchelli me enseñó cómo poner el pie, qué es lo más importante, cómo recibir. Hay jugadores de primera que no lo hacen. Cuando vos recibís la pelota para sacar una ventaja, en la recepción ya la acomodás para la próxima jugada, y todas esas cositas que se van enseñando, cómo golpear el balón, cómo patear el tiro libre para que la pelota sube y baja, cómo pegarle con las distintas partes del pie, los perfiles, el cabezazo, que hoy hay muchos chicos que juegan en primera, delanteros, que no cabecean bien. Claro, es verdad. En equipos grandes te estoy hablando. Verdad, falta precisión, falta orientadores y maestros. Yo creo que a mí me quedó una buena época en River, que la preocupación de River cuando fichaba un jugador era, uno se fijaba en la técnica, y vos ibas a Europa y en Europa te decían que ellos primero era la parte física y después la técnica. Y después con el tiempo nos empezaron a copiar, por eso se juega distinto en España, por eso se juega distinto en Alemania. En el último viaje que yo hice por Alemania, que fue con River en el año 2002-2003, se elegían los jugadores de esa forma. Y nosotros le damos prioridad a la técnica. Yo creo que la técnica es invalorable. Vos lo ves jugar a Messi como puede tener el balón entre 2-3 y no se lo puede sacar, por eso es pura técnica. Y eso se nace con eso. Lo que sí podés perfeccionar son otras cosas como las que te digo yo, que es recepcionar el balón, cómo golpearlo, y cosas que el jugador de chico se aprende mucho más rápido que si le tienes que enseñar ahora. Eso nunca se olvida. ¿Cómo eran aquellos años en cuanto a la presión en un River que no podía salir campeón, Jorge? Y era preocupante. Vos mirás que ahora no se le da importancia al campeonato local. River con Marcelo Gallardo tiene todos éxitos internacionales, pero a nivel local hace rato que no sale campeón. Nosotros en esa época, hacía 18 años, me tocó vivirlo como hincha. Después como jugador, en el año 75, después de 18 años, logramos conquistar el título, y para River era una cosa impresionante, como lo fue también después para Racing, como Taza. Creo que hoy como que no se le da tanto valor, y a mí me parece que nos estamos equivocando, porque el simpatizante que va todos los sábados, los domingos, el día que le toque jugar hoy a la cancha, lo que quiere es ver el mejor equipo en su casa. Claro. Y eso se está perdiendo. Y después de River tuvo un corto paso por Atlético Tucumán, donde fue transferido. Ahí integró equipo con Julio Ricardo Villa, ¿es así? Sí, un equipo fantástico. Con el Vasco Solaveiti, que todavía, y
y don Manuel Giudice primero. Primero fue Manuel Giudice, después fue el Vasco Riolavetti. Y mira, ese año con Julio Ricardo, con Paloma, con el Pepe Solórzano, con Agüero, me acuerdo de memoria de ese equipo porque jugaba muy bien, y en el campeonato nacional que se hacía por zonas, salimos primeros en la zona, San Lorenzo quedó segundo, clasificaban los dos primeros y Boca quedó tercero. Y después fuimos a las finales y la ganó River la final. A mí me tocó hacerle un gol a River y nos ganó nosotros en el último minuto de un partido. ¿Y cómo se sintió hacerle un gol a River? 5 el Nacional. ¿Cómo se sintió? Imagínate ese Atlético Tucumán cómo jugaba. Claro. Y hoy me da gusto que, bueno, que Atlético con el tiempo fue creciendo y hoy está jugando en primera división. ¿Y cómo se sintió haciéndole un gol a River, Jorge? Mira, yo siento que por más que uno sea hincha, simpatizante, los goles se gritan. Por supuesto. No hay una cosa más linda que hacer un gol. Por supuesto. Y yo le hice un gol, Pasarela hizo el primer de penal para River y me tocó patear un penal, lo pateaba el Zona Atlético Tucumán y los goles se gritan. Lógicamente que con el tiempo esas cosas uno siente aprecio también por los clubes por donde fue pasando, donde hace amigos, como me pasó a mí en Tucumán, como me pasó en Santa Fe, en Rafaela, como me pasó en Córdoba con Instituto, con Talleres, y a uno le van quedando esos recuerdos. Y a mí el River me di todo porque yo nací en River. Yo a los 6 años estaba en el club, era en la escuela, en River, era mi casa. Y después hacerle un gol a River en un partido, bueno, yo tengo la camiseta de otro club puesto, le tendré que hacer los goles, los gritaré, pero el día de mañana se lo siento hincha River. Y le tocó quizás la explosión futbolística en el fútbol chileno, en la U, donde convirtió muchísimos goles. ¿Es así, Jorge? Terminé goleador del equipo, jugamos Libertadores, fue mi mejor año. Lo que pasa es que yo acá me tocó jugar en la selección argentina, año 72, 73. Tuve una lesión que no me dejó ir al Mundial después en el 74, y lamentablemente después fue cuando yo te cuento que volvió Pinino de España. Al volver Pinino de España, yo me fui, jugué en Atlético de Tucumán ese año, me fue muy bien, de ahí fue a Chile y bueno, fueron mis mejores años en Chile, ¿no? ¿Y qué nos podría decir como club de la Universidad de Chile? La Universidad de Chile es uno de los equipos grandes de Chile, Colo-Colo, la U y la Católica, son los tres equipos poderosos de Chile. El fútbol chileno siempre tuvo buenos futbolistas, futbolistas que era mucha técnica, quizás le faltaba esa agresividad o ese sentirse que después le dio Bielsa cuando fue a dirigir la selección, y después San Paoli. Creo que el fútbol chileno le faltaba un poquito eso. Y con dos entrenadores, como fue primero Bielsa y después San Paoli, terminaron de volcar ese espíritu en los jugadores, y hoy vos ves que Chile fue mejorando y está clasificado para el último mundial, en sub-17. Creo que los chicos van gastando esa idea que en ese momento futbolístico no tenía, aunque siempre, yo te puedo hablar del Figueroa, del Pato Yáñez y de los chicos que van saliendo de todo el mundo, como Vidal. Así que creo que Medel son jugadores importantes y le van dando a Chile el fútbol que quizá ellos fueron un poquito, porque en todos los países, vos fijate, en Colombia, en Chile, se van copiando un poquito las cosas que llevan los argentinos cuando ya sean jugadores. ¿No? ¿Hola? Sí, te escucho bien. Sí, parecía que se cortaba, perdón. No, parecía que se cortaba. Le hago una preguntita. ¿A usted le tocó estar en Chile cuando fue el conflicto diplomático que casi terminó en guerra? Sí. Sí, lo que pasó fue, yo estuve en el año 76, 77, 78 y volví en el 84. Pero bueno, eran cosas políticas muy... En Chile se vivía en toque de queda, en la época que me tocó a mí estaba Pinochet, en el año 76, entonces a veces, un día hicimos vinieron todos los chicos, los jugadores y dirigentes a mi casa, y
la fiesta empezó a las 12, pero a las 8, 9 de la noche, pero eran las 12, una y ya no nos podíamos ir. Entonces nos tuvimos que quedar todos hasta las 6 de la mañana del otro día, cuando se levantaba el toque. Claro. ¿Y cómo pero sí. te puedo decir que me tocó vivir una parte futbolística, a mí una época bárbara, y bueno, hice grandes amigos, dentro de los cuales estaba Manuel Pellegrini, que hoy está triunfando como entrenador, Arturo Salá, que además de ser un gran entrenador, terminó siendo el presidente de la Federación Chilena de Fútbol hasta el año pasado. Y bueno, esos son amigos de la vida que te van quedando, y bueno, siempre los beso, siempre viajo a Chile y estoy en contacto con ellos. Pero más allá de que eran regímenes dictatoriales ambos, ¿se sentía alguna especie de incomodidad o usted lo vivía con total normalidad esa situación? No, yo la viví con normalidad. Yo la viví con normalidad, lo que pasaba era que, viste, a tal hora de la noche tenías que estar en tu casa, y bueno, no podías salir, y el que salía, bueno, pasaba malos momentos, pero nosotros sabíamos a lo que nos ateníamos, dónde estábamos, pero realmente, en lo que a mí respecta, viví con total normalidad. Tuvo también, luego de un paso por el fútbol colombiano, le tocó jugar en el Rayo Vallecano. Hemos hablado con distintos protagonistas que nos hablaban de un fútbol español muy violento en aquellas épocas, donde se cometían muchas infracciones. ¿Cómo lo vivió usted, Jorge? Mira, en Colombia la pasé bien, porque me tocó, si bien hacía mucho calor, a mí me tocó jugar cerca de Barranquilla, en el Unión Magdalena. Jugué con jugadores fantásticos, uno de ellos Carlito Valderrama, Didi Valderrama, y habla de Carlito Valderrama, Didi Valderrama, que tuvo un gran, que después lo sacó del fútbol, que era el primo de Carlitos, creo que era superior. Había jugadores jugados en ese equipo, hicimos una muy buena. El otro día estaba viendo una nota a Carlito Valderrama y nombraba a Perfecto Rodríguez, que era un técnico argentino que fue él el que me llevó a mí a jugar a Colombia. Y no fue bárbaro. Y después España, vos dijiste que era, sí, te puedo contar una anécdota en España, que nosotros éramos jugadores dotados técnicamente, y me tocó encarar el arco una vez, me sale el arquero, se entregó por arriba de la cabeza, quedó en el techo del arco, lo que me insultaba. En otra jugada yo digo, me estoy equivocando. Me tiré en una a los pies, en otra creo que le puse un planchazo en el pecho a otro, y en la cancha me ovacionó. Entonces, me preguntaste, y si se jugaba de esa forma, tenías que ser fuerte, y ahora ves los equipos después de Guardiola cómo juegan, y me parece que el fútbol copió lo bueno, y por eso España hoy está en un lugar destacado en el fútbol mundial. Así es. ¿Y fue muy difícil para usted el paso de ser un futbolista activo a pasar al retiro? ¿Cómo vivió, cómo fue procesando el tema del retiro? Mira, el mío es un caso especial. Quizá a veces hay personas que están más preparadas que otras. Yo me di cuenta que en un momento me pasó un partido, creo que fue el último partido del campeonato del 84, que nosotros habíamos salido campeones, con el Everton de Viña del Mar, y como que fracturé en la entrada en calor. O sea que no me sentía bien para jugar, ¿viste? De la vergüenza no decís nada a veces. Son cosas todas que se van aprendiendo. Y jugué el partido igual, no estaba al 100%, pero jugué, y bueno, para que nadie se dé cuenta no lo debo haber hecho tan mal. Pero cuando terminó el partido me di cuenta, digo, si me estoy fracturando en entrar en calor, me parece que esto está tocando a su fin. Yo tenía el técnico Fernando Riera. Fernando Riera fue el que me llevó. Cuando Fernando se fue a final de ese año, me dijeron si me quería quedar un año más. Me vino a buscar un Green Cross de Temuco, y se llama Temuco el club. El presidente es Salas, el delantero que vino a jugar y triunfó en River. Y dije, sigo, no sigo. Me llamó el profe D'Amico, que era el director de los entrenadores en la AFA, y me dice, Jorge, si quiere venir, lo anoto, lo espero, y si no, lo hará en otra oportunidad, que fue el último año que se hizo el curso de entrenador en AFA. Y bueno, pensamos, lo charlé con la familia, y bueno, volvimos a la Argentina, hice el curso de entrenador, me recibí, y ya ahí en Centerín, en el año 85, empecé a dirigir.
no me causó ningún, al contrario, me di cuenta que lo que había hecho ya estaba y que no iba a ser el que pretendía, porque en ese momento, vos cuando jugás al fútbol querés jugar cada vez mejor, no cada vez peor, hasta que juegas más. Eso era lo que pensaba yo, y como sentí que no iba a mejorar, bueno, decidí dar un paso al costado, dedicarme a lo que me gustaba, que era entrenar. No sabía si me iba a ir bien o mal, pero apenas empecé me di cuenta. Yo empecé de muy abajo como entrenador, en la D, como ayudante de campo Juan Carlos Piris, y fuimos saliendo campeones de la D, de la C, de la B, de Nacional B, hasta que salimos campeones y ascendimos a primera. Pero lamentablemente después no tuve la suerte de dirigir primera por distintas cosas que hoy también se manejan en el fútbol. Bueno, eso justamente le quería preguntar. ¿Cree que esto de mundillo del fútbol, de los representantes, le hacen mucho daño al deporte, Jorge? No sé si le hacen daño o no, que hay buenos y hay malos, sí, y que hay algunos que piensan en el jugador y otros que piensan solo en el billete. Entonces esas cosas te van cambiando. Yo creo que hay pocos que entiendan mucho de fútbol. De los que conozco yo, hay uno o dos que saben de fútbol y los demás saben de negocios. Seguro. Entonces, lógicamente que si yo le voy a decir a un chico, mira que vos estás para este equipo, para el otro seguro voy a acertar. Pero un representante es muy diferente. Así que si le hacen bien o mal, y vos fíjate que los entrenadores a los que lo manejan tal cual representantes y están hoy están en el cartelero, todos dirigen, y los que lamentablemente no enganchamos con esos representantes por una u otra forma no estamos dirigiendo. A mí me pasó, me vinieron a buscar los mejores, pero a mí me dio una mano muy grande en un momento de mi vida, un chico que era representante, y sin firmar nada lo respeté toda la vida, como lo sigo respetando hoy. Si hubiese ido con otro tipo de representantes, creo que hoy estaba dirigiendo primero. Y llama mucho la atención cuando se va un entrenador de un equipo, porque muchas veces también hay periodistas que juegan a este juego de los representantes, siempre se imponen los mismos nombres para reemplazarlos. Mira, están todos embarcados en el juego, no te quepa duda, pero creo que el problema no es dirigencial, porque los dirigentes tienen que conversar. Mira, cada vez que yo fui a charlar con algún dirigente de un club que quería conocer, porque la gente no te conoce, los dirigentes siempre conocen a la figura de su momento y de su entorno, y las edades van cambiando. Entonces los chicos jóvenes de hoy no saben lo que puedo pensar, si sé, si no sé, si conozco, si no conozco. Entonces lo que pasa es eso, eligen por nombre o por cómo les fue, y a mí cada vez que me tocó sentarme con un dirigente a conversar un contrato o para que me conozcan como entrenador, siempre terminé firmando los contratos. Creo que no defraudé a nadie nunca. Así que a mí me parece que los dirigentes se deben de empapar un poquito más y no hacerle caso, lo cual cuando te quieren meter ciertas personas. A mí siempre me fue bien, te digo, la vez en Nacional, más que nada que más dirigí, yo siempre llevaba, te digo, miraba lo que tenía, lo que había abajo, y cuando faltaba alguien, y iba a River, le pedía 2 o 3 jugadores de River, y esos 2 o 3 marcaban un camino, que era algo que te hablé yo. Claro. Se buscaba siempre la técnica, la forma de jugar. Un chico que llegó a la primera de River, vos lo pones en un Nacional B y es figura, y ahí termina de crecer. Sí. Y muchas veces incorporan a Mansalva, como fue el caso suyo, lo que le pasó en Quilmes, donde ascendió con el equipo, pero no continuaron con su proyecto, se desprendieron de Kalinski y de Cerro, trajeron como 20 jugadores y así terminó Quilmes. Ese es el desconocimiento del que usted habla de los dirigentes muchas veces. Y yo te digo, a mí me preguntaron cuántos jugadores íbamos a necesitar. Le dije alrededor de 6 o 7, y algunos chicos que no venían jugando, pero que entraban siempre, tipo Kalinski y Cerro, iban a triunfar porque eran para la primera, jugaban a menos toque. Vos te das cuenta, vos vas viendo, en primera división se juega un toque, claro. En Nacional B por ahí 2 o 3 toques. Cuando vos pasás a la C o a la D, tenés que dar 3 o 4 toques. Claro. El fútbol es un toque, y hoy se juega a una velocidad que
que no se jugaba antes. Entonces todas esas cositas te van llevando a mejorar, a estar bien y a que tus equipos generen más juego. A veces se habla también en el fútbol de poner pero el fútbol es uno solo y en el fútbol vos tenés que generar juego. En el juego y llegar 10 veces al otro arco, vas a tener más posibilidades de ganar que de otra forma. Entonces, no importa los delanteros, los defensores, los medios que pongan. Es un sistema que se va a regular, que vos lo vas viendo cuando estás haciendo las prácticas y cuando estás jugando. Cuando ve todos los jugadores que han surgido de River, que han pasado por sus manos en la división reserva, estimo que le debe dar mucho orgullo, Jorge. No sé si es orgullo, me pongo contento y lo sigo. Me pongo contento y lo sigo porque hay chicos que son fantásticos, que a veces hablan mal de ellos, que no los conocen. Criticaron mucho a Mascherano. Mascherano es un fenómeno, Higuaín, otro tipo sensacional, él, la familia. A veces la gente critica sin conocer, pero mi debilidad en el fútbol, el otro día estaba escuchando una nota que le hicieron a Gorosito, y mi debilidad en el fútbol es Messi. Yo creo que castigar a Messi, los que jugamos al fútbol, lo que hace Messi es, a ver, yo hice en mi vida, 3 goles una vez, creí que es Superman, y Messi hizo 40, 50 veces. Sí, parece. Entonces, lo difícil que es, dice, no, se marca distinto, que en España, ¿qué se va a marcar distinto? Es todo, el que está del otro lado no quiere que gane, no quiere que gane el gol, te quiere superar, y el fútbol es eso. Entonces, cuando vos me decís, si en Italia es distinto, Italia no es distinto, en España no es distinto, en Alemania no es distinto. Si vos generás juego y buscás los jugadores acordes y le das la posibilidad al jugador de enfrentarse, como lo tiene Messi, 5, 10, 20 veces con el arquero rival, y bueno, vas a tener mucha más chance de triunfo que lo que le pasa a veces en la selección argentina. En la selección argentina, a mí me preguntan, ¿cuáles son los jugadores que más se adecúan para que juegue Messi? Yo te digo, vos juntá a Lanzini, Agüero y Messi, y vas a ver si tenés problemas o no. Juegan de memoria, eso tenés que ver, no hace falta que haga 70 prácticas, juegan a lo mismo, sienten el mismo juego. Entonces esos jugadores no pueden faltar. Cuando haces un entrenamiento, cuando te das cuenta. ¿Es cierto que Higuaín jugaba de enganche en la reserva y usted lo ubicó como 9? Sí, Higuaín era enganche, era número 10, por eso Higuaín sabe con la pelota. Higuaín lo que le pasó fue como que creció, Higuaín era más finito, era más rápido, y bueno, los años te van trayendo otro físico. El otro que cambió mucho también y que lo tuve, que lo conozco desde chiquitín, desde 2, 3 años, era la Mera. También era un jugador fantástico, y era mucho más veloz, lo que pasa es que creció de golpe, tiene como 1,90 m y cambian las formas. A mí, te digo la verdad, jugadores, sinceramente, creo que hubo jugadores muy inteligentes que jugaban muy bien. Te voy a nombrar uno que para mí era muy inteligente y el que leía el partido enseguida, que era el Pato Toranzo. Pato Toranzo sabía todo, es como Riquelme en la cancha. ¿Y la Lora Oliva era su debilidad, quizás? ¿Cómo? La Lora Oliva era su debilidad. No, la Lora Oliva era de otro nivel. Sí. La Lora era de otro nivel. La Lora me decía, profe, quédese tranquilo, y gambeteaba 3 o 4 y te detenía el partido. La Lora no fue el mejor jugador de la Argentina porque lo vendieron y porque no jugó en algún club de Buenos Aires. Claro. Los goles de la Lora eran todos fantásticos. Y hablando del fútbol cordobés, ¿es cierto que a Ramón Ávila tuvo que ir a buscarlo a la casa y convencerlo de que siga jugando al fútbol? Sí, no me dejaban ir. No, me decían, ¿qué va a ir, Jorge? ¿Qué va a ir si no lo deja? No quiere el representante, él no quiere. Me acuerdo, sí, que le caí en la casa después del entrenamiento. Digo, ¿pero ustedes pierden algo? ¿Tiene algún problema que yo vaya? No, me dice, bueno, necesitábamos un delantero, no había gol, digo, lo voy a buscar. Y fui hasta la casa, me atendió mi mamá, me conoce, uy, sí, Ramón está durmiendo. Le digo, está durmiendo a las 2:30. Bueno, despiértelo, le digo, y dígale que quiero hablar con él. Y fuimos a tomar un café a una estación de servicio, y bueno, le dije, Ramón, me dijeron que usted es un goleador, que usted quiere jugar fútbol. Sí, ¿cómo no voy a querer? ¿Y no quiere jugar en el instituto? Sí, ¿y por qué no viene? Me dijo, no, porque hay un problemita. Bueno, no se haga problema. Le digo, yo soluciono ese problemita. ¿Usted quiere? Sí, bueno, lo estoy en tal y tal lado.
Hablé con mi representante, me dio el teléfono, hablé con el representante, un hombre que después fue dirigente del club, y bueno, y arreglamos. Le dije, esto, y pero no hay ningún problema, le digo. Le damos lo que quiere, no era nada. Y si juega el partido, arreglamos el metro, listo. Lo llevé y me encontré con una sorpresa que estaba para luchar con Mike Tyson en vez de jugar a la pelota. Estaba 8 meses en pesa y en la cinta, y no es lo mismo que estar en el campo. Obviamente. Estuve dándolo un tiempito, a mí después me tocó ir, y bueno, fue uno de los que lo recomendé a Niendo de Junín, y después de Campos recomendó al Gato Daniel. Y bueno, de ahí saltó y aprendió mucho, y a veces está mejor, y es un muchacho excelente, y a mí realmente me pone feliz que vaya bien, igual que fue a Pavón cuando llegué a Talleres y me dijeron, los hinchas me dijeron, me agarró un hincha y me dijo, hay un pibe así. Y bueno, me fijé, y cuando lo vi, digo, no, y yo ya habré llegado un lunes, un martes, ya estaba jugando, que jugó todos los partidos, y era un chico que no quería ir a la selección porque tenía miedo de perder el puesto. Le digo, usted vaya a la selección, cuando viene juegue, pero si es así. ¿Y por qué cree que en Córdoba no se puede consolidar ningún equipo en la primera división? El fútbol cordobés no es fácil, el hincha cordobés no es fácil. Mira, yo en Córdoba lamentablemente tuve poco tiempo en Talleres, el equipo se fue al descenso, pero yo puedo caminar por la calle de Córdoba tranquilo porque el equipo jugaba bárbaro. Lo que pasa es que había jugadores estupendos que no jugaban. A mí me criticaban porque ponía a Fabio Álvarez. Yo lo veo a Fabio en Atlético Tucumán, y Fabio es un jugador de primer nivel. Así que todos esos chicos, mirá, no jugaba Reyes, no jugaba Álvarez, no jugaba... Y cuando los pones a todos juntos, el equipo juega bien, eso no es ningún misterio. Lo que tenés que encontrarle la forma y llegar al jugador. A mí me parece que lamentablemente a mí me liquidó, porque después, vos fíjate que después de Talleres como que no pude dirigir más, me tuve que ir a dar clínicas afuera y a enseñarle a los muchachos muy humildes que hay en el África, que son fantásticos, que vuelan, que son técnicos, pero que lamentablemente muchos, debido a su estado de nutrición, hay muchos que no comen bien, y la mayoría de esos es muy difícil que recuperarlos. Lo tenés que traer 1 o 2 años y tampoco nunca van a recuperar, ¿no? Lo que Natura no da, lo que no mamá de chiquito, lo que no comés de chiquito, no lo recuperás. Así que te cuesta mucho, pero bueno, pudimos viajar, pudimos enseñarle cosas para que estén y puedan triunfar y que les vaya bien en el África. Bueno, Jorge, la verdad ha sido una muy linda charla la que hemos tenido. Le agradecemos por su deferencia y por su amabilidad, y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda, y que dentro de poco pueda volver a tener una oportunidad en el fútbol. Bueno, ojalá, creo que en estos momentos además estamos bien. Es el que nos dicen, pero ¿cuántos años tendrá? Está mal. Como si esto no estaría con bastón. Y yo lo veo al profe Tavares con bastón, que sigue dirigiendo la selección de Uruguay. Sí, seguro. Y nosotros estamos bien, estamos lúcidos, estamos como para enseñar, que la verdad que no nos llamen, no es que me da pena por el fútbol argentino, porque hay gente muy capaz y que no la dejan trabajar. No es que no la dejen, que no los conocen. Seguro. No los conocen. Yo conozco montones de entrenadores que los tuve y que participé y que los vi trabajar y que hoy no están laburando. Y todos los otros que de la época nuestra, porque yo con Alfaro, con el ruso Cielín, tengo que con los que estuvimos jugando mano a mano, que empezamos juntos, la B, el Nacional B, me alegra que hoy estén triunfando en primera y que el dirigente se dé cuenta que están capacitados y muy bien como para hacer. Bueno, muchas gracias y un abrazo enorme. No, el gusto fue mío, les mando un abrazo grande, saludo para toda la provincia y hasta cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Jorge Vitrón.